Muy buenas tardes con todos y con todas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da la bienvenida a la capacitación sobre estructura de brechas de liquidez LO2, que tiene por objetivo dar a conocer sobre su implementación para que las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y Caja Central, reporten a este organismo de control los datos para la determinación de la exposición al riesgo de liquidez medidos a través del análisis de maduración de los activos y pasivos. Para iniciar el evento, doy la bienvenida a Katiuska Llanes, Intendente Nacional de Gestión de Información y Normativa Técnica, quien dará unas palabras. Adelante, estimada señora Intendente. Muy buenas tardes con todos. Siempre es un gusto para la Superintendencia con los organismos controlados. Bienvenidos a esta jornada de capacitación sobre brechas de liquidez. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dando cumplimiento a lo determinado en la codificación de resoluciones monetarias, financieras, de valores y seguros, en la subsección 5, medición del riesgo de liquidez, en la sección, capítulo, título, correspondientes del libro 1, Sistema Monetario y Financiero, ha implementado la estructura de brechas de liquidez dirigida a las créditos de ahorro y crédito para la vivienda y Caja Central, a fin de que se reporte a este organismo de control la información para la determinación de la exposición al riesgo de liquidez, medidos a través del análisis de maduración de los activos y pasivos. Los temas que serán aspectos normativos de riesgos de liquidez, sistema de acopio y funcionalidad de la estructura de brechas de liquidez, frecuencias y plazos de envío de la estructura, y tendremos una demostración de carga de la estructura. Esperamos que esta capacitación sea muy útil para el reporte que se debe canalizar a las CEPs, y cualquier inquietud que tengan, no duden en que vamos a resolverla inmediatamente. Qué pena, se cortó al final su exposición, sus palabras, Katy, pero bien, a continuación vamos a presentar pues a los expositores de esta capacitación y damos la bienvenida a Galo Lucio y Karina García, quienes son funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Cabe indicar que ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al final de cada exposición. De esta manera vamos a iniciar con la exposición de Galo. Adelante, por favor. Muy bien, buenas tardes con todos. Para empezar, vamos a revisar, como se mencionó, los aspectos normativos. Aquí hay que aclarar algo. Esta capacitación es explícitamente sobre la estructura que se tiene que reportar. Y lo que voy a hacer yo es un breve recordatorio, un resumen bastante general de lo que son brechas de liquidez, ya que se les dio con anterioridad a la capacitación respectiva y además ustedes ya conocen la norma. Entonces, vamos a empezar con la normativa vigente respecto a riesgo de liquidez, específicamente de brechas, empezando por la codificación de resoluciones monetarias financieras de valores de seguros, en el artículo 371, la subsección 5, de medición de riesgo de liquidez, dentro de la sección 23. El otro documento es la nota técnica de la norma para la administración de riesgo de liquidez, la cual fue dada a conocer en marzo del 2020 y se hizo una actualización el 11 de agosto del año pasado. Dicho artículo 371 indica que las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3, asociaciones, asociaciones mutualistas de crédito para la vivienda, cajas centrales, tienen que realizar el análisis de brechas por bandas de tiempo, para lo cual observarán
lo establecido en la antes mencionada nota metodológica. Esta nota lo que indica es que para tener las brechas de liquidez, las cooperativas tienen que determinar su exposición al riesgo y para lo cual deberán realizar un análisis de maduración de los activos y los pasivos. Por lo tanto, deberán distribuir estas cuentas clasificando los flujos de capital e intereses de acuerdo a su vencimiento. Es decir, es como un análogo a un flujo de caja, donde se tienen tanto los ingresos como los egresos. Los ingresos son originados en los activos, esencialmente, y los pasivos corresponden a los egresos. Por el lado de los activos, son esencialmente los activos que generan rentabilidad, en este caso, por ejemplo, inversiones, la cartera, y por el lado de los pasivos, los que generan un costo financiero, es decir, las obligaciones con el público y las obligaciones financieras. Entonces, se requiere distribuir en bandas de maduración o bandas de tiempo, que para este caso son 8 bandas, que van desde 1 a 7 días hasta más de 360 días. Todos los flujos de los activos y pasivos tienen que entrar o calzar dentro de cada una de estas bandas. Ahora, como ustedes se darán cuenta más adelante, los flujos, en este caso de cartera, por ejemplo, la suma de los flujos que están clasificados dentro de cada una de las bandas deberán totalizar el saldo que ustedes tienen en balance. Entonces, por ejemplo, si lo que están proyectando o incluyendo en el reporte de brechas de liquidez es la cartera, cartera de consumo, por ejemplo, el total de los saldos que ponen ustedes en las bandas va a tener que ser igual al total de lo que tienen en cartera en el balance, en cartera de consumo en este caso. Esto, como verán más adelante, se va a validar. Entonces tiene que cuadrar con las cuentas, las principales cuentas de activos y pasivos, tiene que cuadrar con las cuentas de balance, o si no les va a rechazar la estructura. Si bien en otras cuentas no se va a realizar una validación, por ejemplo, en el caso de los intereses, sí tienen que tener muy en cuenta que si existe alguna inconsistencia en la estructura presentada de los intereses con respecto al capital, eso nos va a generar una alerta y por lo tanto nos va a indicar que hay alguna inconsistencia y por lo tanto se le podría realizarse una inspección extra situ o in situ dependiendo del caso. Entonces todo tiene que ser consistente. En el lado de los activos no puede haber una sobrevaloración de los intereses y en el lado de los pasivos no puede haber una subvaloración de los costos financieros en este caso. Una vez que se tienen los flujos, se establecen 3 escenarios como ustedes ya conocen. El escenario contractual, esperado y el dinámico. El contractual se refiere especialmente a los vencimientos originales, a los que se pactó por contrato, ya sea contrato de préstamo en el caso de los activos o el contrato de un certificado de depósito en el caso de los pasivos. Entonces ahí se tienen flujos de vencimiento cierto, los que ya tienen una fecha definida, y los de vencimiento incierto, de los cuales no tienen un vencimiento establecido, sino que se establecen supuestos y un modelo estadístico con el cual se va a distribuir por bandas, identificando la parte volátil y la parte estable. En el escenario esperado, aquí en este caso ya se incluyen todos los supuestos que tienen que estar debidamente sustentados sobre los porcentajes de renovación, los porcentajes de precancelaciones y los porcentajes de retrasos en los pagos en el caso de cartera. En el escenario dinámico ya se incluye lo que son las proyecciones financieras, la planificación financiera. Esto no es, digamos, cualquier estimación. Hay que aclarar que todas las cooperativas establecen una planificación financiera, una proyección
de balances generales, una previsión de estados de pérdidas y ganancias, una previsión de flujo de caja. Entonces, este escenario dinámico tiene que encajarse dentro de esta planificación financiera. No es cualquier supuesto. Tiene que ser de acorde a la planificación financiera que generalmente lo hacen el departamento financiero de cada cooperativa. Una vez que ya se tienen ya los activos, es decir, los ingresos, que incluye también otros ingresos no financieros, los flujos de pasivos, que incluyen los egresos operativos también, se tiene unos totales por activos y pasivos. El total de activos menos del total de pasivos genera lo que se denomina una brecha, es decir, un déficit o un superávit por banda. Y la brecha acumulada, que no es más que la acumulación de estos déficits o superávits. Entonces, es lo que se tiene más o menos como un flujo de caja con los superávits o déficits por banda. Y se tendría lo que en un flujo de caja sería el saldo inicial de caja. En este caso, no se tiene un saldo inicial, sino que se tienen los activos líquidos netos. Estos activos líquidos netos, que corresponden a fondos disponibles, e inversiones a valor razonable y disponibles para la venta, tanto de entidades financieras del sector privado como del sector popular y solidario, además de papeles del sector público. Entonces, una vez que se tiene una brecha acumulada, en este caso negativa, la idea es que los activos líquidos netos sean lo suficientes para compensar estas brechas negativas en cada una de las bandas. Si los activos líquidos netos no son suficientes y no cubren esta brecha acumulada negativa, es cuando se establece, cuando se tiene una posición de liquidez en riesgo. Esto para cada uno de los escenarios, tanto para el contractual, el esperado y el dinámico. Entonces, esencialmente, el nivel de incumplimiento establecido por la normativa en el artículo 380 indica que cuando las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cajas centrales, presenten una posición de liquidez en riesgo en cualquiera de las bandas temporales en el escenario esperado, deberán activar inmediatamente su plan de contingencia de liquidez con el fin de superar dicha deficiencia. Recalco que es el escenario esperado, donde ya es un poco más real, no solo el contractual, sino donde ya se incluyen una serie de supuestos de renovaciones, precancelaciones, etcétera, lo que les había mencionado antes. En cuanto a las disposiciones generales, la primera disposición en esto de la codificación de resoluciones de la sección antes mencionada, indica que las entidades controladas deberán remitir a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria toda la información relacionada a la gestión de riesgo de liquidez en los plazos y formatos que el órgano de control determine. La segunda disposición indica que las notas metodológicas de medición de riesgo de liquidez que emita la Superintendencia deberán ser de estricto cumplimiento para las entidades controladas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá requerir en cualquier momento toda la información que considere necesaria para dar cumplimiento a la presente normativa. Y por último, la cuarta disposición indica que este organismo de control podrá solicitar en cualquier momento requerimientos adicionales de liquidez a las entidades del sector financiero popular y solidario. Entonces, con base a estas disposiciones, este organismo de control está solicitando que se remita la presente estructura L02 de brechas de liquidez para controlar el cumplimiento de algo que ya debieron y ya deben estar generando y analizando las entidades de los segmentos correspondientes. En este caso, de acuerdo al oficio circular 5290, los documentos metodológicos de brechas de liquidez debieron haber ya estado vigentes desde septiembre del 2020
y desde marzo del 2021 para las de segmento 3, y debieron tener ya instalados y vigentes sistemas de información de riesgo de liquidez ya implementados desde diciembre de 2020 para el segmento 1, marzo del 2021 para el segmento 2 y diciembre del 2021 para las entidades del segmento 3. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es verificar y validar que se estén cumpliendo normativamente estos requerimientos. Esto en cuanto a la parte normativa y la parte un poco teórica general de lo que son las brechas de liquidez. Entonces, en este momento vamos a la parte que es del sistema de acopio, de cómo se sistematiza esta estructura y cómo la tienen que cargar. Adelante, Cari. Gracias, Galito. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Karina García y a continuación vamos a revisar las características con las cuales vamos a reportar la estructura de brechas de liquidez. En esta estructura se reportan los datos para la determinación de la exposición de riesgo de liquidez medidos a través del análisis de maduración de activos y pasivos. Para este efecto, se deben distribuir estas cuentas clasificando los flujos de capital e intereses de acuerdo a su vencimiento con corte al mes de evaluación. A continuación vamos a revisar lo que menciona el manual técnico de brechas de liquidez. Sistema de acopio brechas de liquidez. Como les mencionaba, el manual técnico de brechas de liquidez versión 3.0 se encuentra publicado en la página web de la Superintendencia, en el cual constan todas estas características. Vamos a revisar el registro de cabecera. Está conformado por código de la estructura. La codificación asignada para la estructura de brechas de liquidez es la L02. Número de RUC. Es el registro único de contribuyentes con el que las entidades se encuentran registradas. Fecha de corte. Corresponde a la fecha del último día del mes de reporte. Perdón, Cari, Sí. no está pasando la... Te ¿No? pongo la funcionalidad, ¿sí? Gracias, gracias. Listo. Ya, ahí sí podemos visualizar el registro de cabecera. Sí. Correcto, sí. Gracias. Ya, bueno, les mencionaba que el registro de cabecera está conformado por código de estructura, es la codificación asignada a la estructura de brechas de liquidez, la cual será la L02. El número de RUC, vamos a registrar el registro único de contribuyentes con el que las entidades se encuentran registradas. La fecha de corte corresponde al último día del mes de reporte. El número total de registros corresponde al número de líneas que contiene el archivo, incluido el registro de cabecera, es decir, todas las estructuras deberán ser reportadas con 2.449 registros. Porción volátil es el valor que mide la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los depósitos a la vista. Este valor debe ser menor a 1 y será reportado como dato numérico, un entero y 4 decimales. Así también vamos a revisar el registro de detalle. Este está conformado por escenario, pueden ser contractual, esperado y dinámico, conforme a lo establecido en la nota técnica de la norma para la administración de riesgo de liquidez. Esta tabla se encuentra en la tabla 63 del Manual Técnico de Tablas de Información, versión 17.0, publicado en la página web de esta superintendencia. El código de brechas de liquidez corresponde a la codificación asignada a cada una de las cuentas contables que intervienen en el cálculo o nombre del producto a reportar. Los códigos se encuentran reflejados en la tabla 64. Banda de maduración. Corresponde a la codificación asignada a cada una de las bandas de maduración. Lo vamos a encontrar en la tabla 65. Saldo de capital. Vamos a registrar los saldos de capital distribuidos en las bandas por cuenta contable y de acuerdo a su vencimiento. Saldo de interés. Son los intereses de acuerdo a su vencimiento y aplica a aquellas cuentas que generan intereses.
Movimientos en más o en menos. Se refiere a las variaciones de las cuentas cuyas proyecciones debidamente sustentadas se colocarán en las bandas de tiempo según corresponda. Este campo será exclusivo para el escenario dinámico, en el cual se registrará en la columna más cuando la entidad prevea un crecimiento en sus cuentas o menos cuando exista un decrecimiento. Así también, la estructura de brechas de liquidez cuenta con controles generales de la estructura. El sistema va a revisar cada uno de estos controles al momento de ingresar la estructura al sistema. Duplicado. El sistema no va a permitir el envío de una estructura con la misma fecha de corte. Es decir, si nosotros reportamos con corte al 31 de marzo del 2022, no podemos reportar una misma estructura con la misma fecha de corte de marzo. Fecha de corte posterior. No se debe enviar una estructura con fecha de corte posterior si aún no se ha validado la estructura del corte anterior. En el mismo ejemplo anterior, si no enviamos el corte de marzo del 2022, no podemos validar el corte del 30 de abril de 2022. Tipo de dato numérico. La extensión de los registros numéricos es 15.2. Corresponde a 3 enteros y 2 decimales. Estos no pueden ser negativos y son obligatorios. El nombre del archivo. La estructura debe cumplir con el formato. Inicialmente vamos a colocar el código, que es en este caso L02, el RUC de la entidad, día, mes, año, .zip. Control de cabecera. Los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. L02, el RUC de la entidad, día, mes y año. Así también tenemos los controles específicos de esta estructura. El control de formato. El archivo para ingresar al sistema debe cumplir estrictamente con el formato establecido, con extensión .zip, el cual contiene los archivos .xml y hash.txt. El número de registros, como inicialmente les había mencionado, debe ser igual al número de líneas que contiene el archivo, incluida la cabecera. En todos los casos, se va a reportar con 2.449 registros. Control de registros duplicados. El archivo no debe contener registros duplicados. Se considera un registro duplicado cuando se repiten los códigos de escenario, banda de maduración y los códigos de brechas de liquidez. Es importante revisar las tablas en el manual de tablas de información. Nombre de código de brechas de liquidez. Los códigos ingresados en la estructura L02 deben corresponder a los códigos establecidos en la tabla 64. La validación de la estructura anterior. Se verificará que la información de esta estructura mensual inmediatamente anterior haya sido enviada y validada satisfactoriamente. Así también tenemos la validación con estados financieros. Previo a la validación de esta estructura L02, se validará que la estructura de estados financieros B11 mensual del corte de fin de mes haya sido validada y aceptada satisfactoriamente. Caso contrario, no podremos remitir la estructura L02. Tenemos también el cuadre contable. Los valores registrados en el campo saldo de capital serán cuadrados en el escenario contractual C y esperado codificado como E, con los saldos de los estados financieros de la estructura B11, de la misma fecha de corte como lo establece la tabla 66. Registro de fecha. La fecha del último día del mes de reporte enviada en el formato día, mes y año. Posición de riesgo de liquidez codificado como PLER. Los valores registrados en el campo saldo de capital del código PLER serán cuadrados en los 3 escenarios y en las 8 bandas de acuerdo a la forma de cálculo establecida en la tabla 67. A continuación vamos a revisar la frecuencia y plazos de envío de la estructura de brechas de liquidez. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante oficio número CEPS-SGD-INGINT-2022-05210-OFC de 17 de febrero de 2022,
comunicó a las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2, 3, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y cajas centrales, que la fecha de corte de inicio de envío según el segmento serán los siguientes. Segmento 1, mutualistas y caja central. Su primer envío de la L02 será con corte al 31 de marzo de 2022. Perdón. Así también, para el segmento 2, el primer envío será con corte al 30 de abril del 2022. Para el segmento 3, con corte al 31 de mayo del 2022. Tendrá un periodo de estabilización de 2 meses. La fecha límite de envío de plazo será 15 días plazo y la frecuencia de envío será mensual. A continuación vamos a revisar la carga de la estructura a través del sistema de acopio. Ya. Inicialmente nosotros para cargar la estructura vamos a ubicarnos en el portal CEPS. En la parte inferior izquierda vamos a encontrar servicios y accesos a entidades del sector financiero popular y solidario que se encuentra remarcado con color rojo. Vamos a dar clic y se refleja la siguiente pantalla. Se va a desplegar algunos iconos. Vamos a seleccionar gestión técnica de información de acopio. Damos clic y vamos a observar la siguiente pantalla. Nos va a solicitar el usuario y contraseña habilitados para la carga de esta estructura. Son los mismos usuarios que utilizamos para el envío de la estructura de liquidez estructural, ya que se encuentra del módulo de riesgo de liquidez. Perdón. Vamos a seleccionar riesgo de liquidez, carga de estructura. Seleccionamos qué estructura, en este caso brechas de liquidez, y podemos visualizar en el cuadro color rojo que tenemos un icono de color verde. Se encuentra disponible la plantilla desarrollada por la CEPS para la generación de estructuras. En este caso, para las entidades que deseen utilizar la plantilla, la vamos a descargar. Damos clic en descargar y visualizamos la plantilla. En esta plantilla nos va a solicitar alguna información. Vamos a ingresar el RUC de la entidad. Automáticamente se va a desplegar la razón social. Vamos a colocar el valor de la porción volátil, ¿sí? En la parte superior tenemos ingresar operación en un recuadro de color naranja. Damos clic y vamos a seleccionar la fecha de corte con la que vamos a reportar. Damos clic en aceptar y automáticamente se despliegan los 2.448 registros, 2.449 con la cabecera. Podemos revisar que tenemos escenario, código de brechas de liquidez, número de banda, saldo de capital, saldo de interés, movimientos proyectados en más o en menos. Colocamos los datos. Es importante mencionar que esta plantilla está habilitada para copiar, pegar, borrar, únicamente para las columnas de saldo de capital, saldo de interés, movimientos proyectados en más y en menos. Se encuentran bloqueados para edición, escenario, código de brechas y número de banda. Una vez ya colocados todos los datos calculados según la nota técnica, vamos a dar clic en generar estructura. Aquí podemos visualizar. En la parte superior tenemos generar estructura. Inmediatamente nos va a reflejar el siguiente mensaje. El archivo para carga a la CEPS se encuentra en el disco local CEPS con el nombre de la estructura. Vamos a revisar en el disco local C, carpeta CEPS, que se encuentra depositada nuestra estructura generada. Así pues, una vez generada la estructura, vamos al portal del sistema de acopio para cargar nuestra estructura. Seleccionamos cargar estructura. Seleccionamos la estructura que vamos a cargar. Seleccionamos archivo e inmediatamente se nos despliega la pantalla en el disco local C, carpeta CEPS, y visualizamos nuestra estructura con el código, RUC y fecha de corte. Seleccionamos el archivo y damos clic en cargar archivo. De esta forma, nosotros ya enviamos nuestra estructura al sistema de acopio de información. Vamos a recibir dos tipos de acuses, uno de recepción y uno de validación.
el acuse de recepción del recuadro izquierdo, podemos visualizar los datos de la entidad, fecha de corte, código, y mientras el sistema analiza la información remitida, posterior a unos minutos recibimos el acuse de validación. Nos puede reflejar rechazado o aceptado. En este caso, para ejemplo, tenemos el acuse de rechazado. Vamos a revisar cuál fue nuestro error. Tenemos dos opciones en la plataforma de brechas de liquidez de consulta externa. El uno tenemos para la consulta de reportes de errores y el otro de seguimiento. En la parte 1 vamos a revisar el reporte de errores. Damos clic en consulta externa. Seleccionamos la estructura y vamos a visualizar. Tenemos dos botones de color rojo, rojo y verde. En el color rojo tenemos el reporte de errores y en el color verde la estructura cargada. Damos clic en el botón de color rojo y se va a desplegar el reporte de errores. En este caso dice, para el código PLER en el escenario C, en la banda 7 el valor reportado es de 9.522.000, que no corresponde al valor reportado en la estructura. Entonces nosotros ya sabemos a dónde dirigirnos a visualizar nuestro error. Una vez corregido, vamos a realizar la carga. En la segunda parte tenemos la consulta externa para entidades y realizar el seguimiento. Damos clic en consulta externa, selección de la estructura, vamos a seleccionar brechas de liquidez y se nos despliega la pantalla. Tenemos cuántos ítems de intentos de carga tenemos qué estructura es la que estamos cargando, fecha de corte, fecha de carga, fecha de validación, estado de validación y la acción. Podemos, para seguimiento nuestro de la gestión de carga, descargar este seguimiento en formato Excel, como lo vemos en la pantalla derecha. ¿Sí? Es una estadística para nosotros, para saber en qué hemos fallado. Asimismo, tenemos una consideración final para aquellas entidades que reportan actualmente la estructura de brechas de liquidez R45. La última carga de la estructura R45 mediante el buzón de información habilitado se reportará conforme el siguiente detalle. El segmento 1 deberá reportar la última estructura R45 al 28 de febrero del 2022, considerando que la primera estructura L02 deberá ser con corte al 31 de marzo del 2022. Así también, el segmento 2 deberá enviar su última R45 con corte al 31 de marzo del 2022 y el segmento 3 su última R45 al 30 de abril del 2022. A continuación, si tienen alguna consulta, estaremos gustosos de atenderles. Muchas gracias. Estimada Cari, muchas gracias. Efectivamente, hay algunas preguntas que le voy a permitir dar lectura. La primera nos indica, para el escenario dinámico, ¿de cuántos años debe ser la proyección? Para el escenario dinámico se requieren por lo menos 2 años de proyección. Lo ideal es que se tenga una proyección mensual de 2 años, porque conforme van avanzando los cortes, se va terminando, por ejemplo, si se tiene proyectado hasta diciembre del 2022, conforme van avanzando los cortes, por ejemplo, ya para julio del 2022 ya se va a requerir la proyección del año 2023. Entonces, se requieren por lo menos 2 años de proyecciones financieras. Gracias, Lucio. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los ingresos no financieros que se deben considerar para los reportes de brechas de liquidez? Aquí son los ingresos que no corresponden a intereses, por ejemplo, ingresos por servicios, comisiones, cualquier otro tipo de ingreso que tiene la cooperativa que no corresponden a intereses de los flujos de inversiones, cartera, etcétera.
Gracias. Siguiente pregunta dice, ¿la cuenta de capital social no interviene para el cálculo de brechas? Sí, en el Código de Movimiento Neto Patrimonial, ahí se incluye las captaciones de capital social que se vayan a tener. Aquí hay que tener cuidado, que no es una cuenta, digamos, un código para ajustar las deficiencias que se tengan. Aquí se tiene que poner explícitamente las nuevas captaciones de socios, es decir, de capital social que se va a tener. Entonces, esto tiene que cuadrar con las proyecciones financieras de los balances de situación y el capital proyectado que se tenga. No es cualquier valor. Gracias. Un participante expone un caso particular, indica el número 3.2, definición de brechas de liquidez. En esta parte se especifica que es flujo el que se distribuye en bandas, pero en el registro de detalle de la tabla dice saldo de capital. Corresponde a los saldos de capital distribuidos en las bandas por cuenta contable y de acuerdo a su vencimiento. Aquí dice que es un saldo. La consulta es si es la suma de flujos de capital por banda de acuerdo a lo que dice definición de brechas de liquidez del punto 3.2, puesto que se confunden cuando se habla de flujos y saldos, que no es lo mismo. Sí, inicialmente para el escenario contractual son saldos. Sin embargo, ya a partir del escenario esperado, donde se incluye ya estimaciones de renovaciones, precancelaciones y de retrasos en los pagos, entonces se convierte más en un flujo. Entonces es más o menos las dos cosas. Se convierte ya en un flujo a partir del escenario esperado. Gracias. La siguiente nos indica, la plantilla que está disponible actualmente no es la correcta, tiene fecha de julio y no avanza a la siguiente etapa. Sí, justamente, de acuerdo al oficio de solicitud de información, la plantilla se habilitará para el 31 de marzo del 2022 para el segmento 1, para el 30 de abril de 2022 para el segmento 2 y 31 de mayo para el segmento 3. Actualmente no se encuentra habilitada la primera fecha de envío. Gracias, Cari. Indican que la fecha de corte, en fecha de corte indicaron que es el mes de abril. ¿Es de marzo o de abril? A ver, perdón, me voy a permitir compartir el oficio de envío de información por segmento. Un segundito nada más, por favor. ¿Sí se puede visualizar, por favor? Sí, Cari. Sí. Está bien. Ya, Si le amplías un poquito también gracias. sería. Ya. Bueno, en la exposición les hacía referencia al oficio CEPS SGD Engine 2022-05210-OFC del 17 de febrero del 2022, dirigido para las cooperativas de los segmentos 1, 2, 3, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y Caja Central Financop. Tenemos el siguiente cronograma y frecuencias. Para el segmento 1, mutualistas y cajas centrales, tenemos el primer corte de envío al 31 de marzo del 2022, con 15 días plazo y 2 meses de estabilización. Para el segmento 2 tenemos al 30 de abril del 2022, igual 15 días plazo y 2 meses de estabilización. Para el segmento 3 tenemos la frecuencia mensual igual. La fecha de inicio sería el 31 de mayo del 2022, con fecha de corte el 15 días plazo y 2 meses de estabilización. Es diferente para cada segmento. Gracias, Cari. La siguiente pregunta nos indica, en la estructura L02 en el campo código de brechas de liquidez, si se decide poner el nombre del producto a reportar, es decir, el código contable, en el caso del movimiento neto patrimonial y de la posición de liquidez en riesgo, ¿qué código contable iría?
Los códigos ya están establecidos y para el caso de posición de liquidez en riesgo no es un código contable, simplemente es un código ¿cómo es? Un código de letras. En este caso, a diferencia de, de los reportes que exige la Superintendencia de Bancos, no es por producto, sino por cuenta contable. Y en el caso de movimiento neto patrimonial también ya existe un código. Gracias, Lucio. La siguiente pregunta indica, en el número de registros, ¿qué pasa si la institución tiene menos productos o cuentas? Porque de acuerdo con esto, el cálculo es 3 escenarios por 102 productos, tabla 64, por 8 bancas más 1, cabecera. Todos los, a ver, si es que no tiene no tiene saldo en alguno de los códigos, simplemente eh, se deja vacío o se pone cero. Cari, recuérdame, no. Se En debe todo enviar caso, vacío, sí. ya, se queda vacío. En todo caso, sí se mantienen todos los códigos que existen en el catálogo único de cuentas. Todas las cuentas, más bien dicho. Y los códigos que correspondan. Gracias. La siguiente nos indica, como segmento 2 no se tiene conocimiento de la estructura R45 como segmento 2. Sí, actualmente solamente algunas entidades reportan la R45. Solamente es para aquellas entidades que están reportando. No es una nueva estructura, más bien aquellas que no reportan la R45 inician con el envío de la L02. Gracias. En el caso de meses posteriores, se requiera realizar una prórroga, ya estaría dentro del sistema de prórroga. ¿Y con qué anticipación hay que solicitar o se puede realizar el último día de reporte? Bueno, las prórrogas no las podemos solicitar durante los 2 meses de estabilización, ya que tenemos esos 2 meses para el reporte de las primeras estructuras. El sistema de prórrogas estará habilitado posterior a este periodo. Y obviamente nosotros estaremos para darle soporte en el caso de que ustedes requieran. Y también considerar que las prórrogas se solicitan mediante el aplicativo de prórrogas con el usuario y contraseña habilitados para cada entidad. Gracias, Cari. Indica un participante, ¿se deben reportar los 3 escenarios? Así es, la estructura contempla los 3 escenarios, se tienen que reportar los 3. La siguiente, los códigos a utilizar deben ser homologados conforme la última metodología L02. ¿Perdón? No está muy clara Sí, esa. indica los códigos a utilizar deben ser homologados conforme la última metodología L02. Ah, sí, los códigos con los que se tiene que reportar la estructura son los que están en el manual técnico. Tienen que crear esos códigos. Listo. Y vamos con la última pregunta. ¿Podrían aclararnos, por favor, si la estructura L02 reemplaza a la estructura R45? Por lo que el último corte de la estructura R45 para envío del segmento 1 es el 28 de febrero de 2022. Es del 1 al 28 de febrero del 2022. Sí, así es. Para aquellas entidades que actualmente reportan la estructura R45, deberán hacerlo el último corte anterior a la fecha del primer envío de la L02. Solamente para aquellas que envían la R45. Listo. Muchas gracias por las preguntas a los participantes y por la contestación a los expositores, que se les agradece.
De esta manera, pues la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les agradece su participación y como siempre se les solicita que al salir de la plataforma respondan a la evaluación del evento, cuyas preguntas deben ser completadas en su totalidad. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.